Hola, estamos conversando con Daniel Fernández, que es profesor de Economía en la Universidad Técnica de Manabí. Y Daniel, estás ahora en Ecuador y has tenido experiencia en Europa. ¿Qué podemos aprender en América Latina de la mala experiencia de endeudamiento y crisis en Europa? Muy bien. La principal lección que nos tiene que dejar la crisis europea debería ser que el matrimonio entre el Estado y la banca es un matrimonio muy peligroso y que puede tener muchísimas víctimas colaterales, entre ellos prácticamente toda la sociedad. ¿A qué te refieres con el matrimonio entre la banca y el Estado? Con matrimonio entre banca y Estado me refiero básicamente a la banca realiza unas prácticas que son, no voy a llamar fraudulentas, pero unas prácticas desde luego muy arriesgadas, y los bancos centrales siempre están detrás para socorrerlas. Y cuando no es los bancos centrales termina siendo un rescate literalmente público, un rescate más bien fiscal. ¿Qué tipo de prácticas específicamente son esas para tener una idea más, digamos, ilustrativa? La principal práctica es lo que los economistas llamamos endeudarse a corto e invertir a largo. Es decir, emitir pagarés o emitir promesas de pagos a muy corto plazo e invertir a muy largo plazo. Es decir, comprar hipotecas o de alguna manera vender hipotecas a los clientes y para ello emitir nuevos medios de pago o para ello emitir deuda a muy corto plazo. Y Daniel, específicamente, ¿qué tipo de malas prácticas son estas? Sí, bueno, el tipo de mala práctica, como hemos comentado, es endeudarse a corto e invertir a largo. Básicamente lo que significa es endeudarse en un instrumento que específicamente tiene muy poco riesgo y mucha liquidez, e invertir en un instrumento que tiene mucho riesgo y muy poca liquidez. Esto es, de alguna manera lo que se está haciendo es prometer o se está intentando conseguir la cuadratura del círculo, que es rentabilidad y liquidez a la vez, y esto es imposible. El banco no puede pretender invertir a muy largo plazo y financiarse a corto plazo sin que en algún momento esta refinanciación continua a la que está sujeto caiga, objeto de una crisis de liquidez. ¿Y qué hace posible, vamos, parece que no tiene sentido, pero qué hace posible que esto ocurra? Claro, si nos fijamos, ningún otro ente en la esfera económica tiene la posibilidad siquiera de hacer una práctica ni siquiera similar. Es decir, en el momento en el que se descuadra demasiado el plazo el que vencen los activos y el plazo al que vencen los pasivos, una empresa está abocada a una renovación continua de sus créditos que en algún momento tiende a caer. ¿De acuerdo? ¿Por qué los bancos pueden sostener durante un larguísimo tiempo una postura muy líquida, una postura que le lleva a coger la parte de su activo y a maximizar sus beneficios y a la parte de su pasivo y a minimizar los costes de financiamiento? ¿Cómo pueden hacer esto? Pues básicamente el mecanismo que utilizan es la refinanciación en el Banco Central. Es decir, siempre existe un prestamista de última instancia que va a ser el que cuando vengan mal dadas, cuando vengan los depositantes a decir, oiga, me paga usted mi dinero y yo evidentemente lo tengo invertido a muy largo plazo, es decir, no tengo posibilidad de sacarlo a corto plazo, va a venir un prestamista de última instancia que va a crear de la nada, en realidad nunca es de la nada, pero que va a crear un medio de pago estatal para cubrir mi necesidad transitoria de medios de pago, para cubrir mi necesidad de liquidez. Pero ¿no es un mal menor y no es bueno que alguien rescate a los ahorrantes y a los depositantes? Bueno, es que el propio germen por el que se necesita rescatar al depositante es la mala praxis que da lugar, la primera mala praxis del banco que da lugar, y que solamente es sostenible en el tiempo si es que hay un prestamista de última instancia detrás. Es decir, no es que tengamos que salvar al depositante, sino tenemos que salvar al propio depositante y a la sociedad de la mala praxis bancaria. Y la mala praxis bancaria se soluciona con una competencia entre los propios bancos y entre los propios medios de pago de los propios bancos. Es decir, la mala praxis bancaria no se soluciona de alguna manera socializando las pérdidas, sino con un incentivo de mercado. El incentivo de mercado es aquel banco que mejor gestiona los activos de una sociedad, que mejor gestiona los plazos de cobros y pagos de sus vencimientos de activos y pasivos. Aquel banco es el que tenderá a sobrevivir en el mercado, con lo que se minimizarán los
costes sociales de tener que rescatar en concreto a un banco, bueno, a un banco, posiblemente a todo un sistema bancario. Mucha gente le teme a esas corridas y a ese colapso del sistema bancario. Sí, efectivamente. De hecho, propio Hayek dio la pista para lo que podría ser una especie de recesión secundaria. Es decir, tenemos una recesión primaria, la crisis del ciclo, que ya sabemos más o menos los estudiantes de economía de la escuela austríaca saben más o menos lo que es, pero además en una recesión se podrían destruir quizás demasiados medios de pago por los que la economía entraría en una senda decreciente todavía más allá del punto de sostenibilidad a medio y largo plazo. Por lo que efectivamente una crisis bancaria es doblemente perjudicial. Desde el punto de vista de política como policy, ¿cuál es la opción frente al estado actual de cosas? Ese estado actual de cosas. Ajá. Lo primero vendría por intentar adoptar un tipo de hard money, un tipo de dinero duro, un tipo de dinero que sea un bien presente. Hasta el momento el mejor dinero que conoce la humanidad es el oro. O sea que pasaría por intentar volver lo antes posible al patrón oro. ¿Por qué un patrón oro? Bueno, un patrón oro, un patrón plata, un patrón metálico. ¿Por qué? Pues básicamente para tener un escape, para que el propio depositante, el propio ahorrador, tenga un escape al sistema financiero. Actualmente prácticamente no existe un escape. Si nos queremos ir del sistema financiero bancario, nos tenemos que ir a la promesa de pago del Banco Central, o lo que es lo mismo, a la moneda. La moneda también la puede destruir su propio Banco Central, con lo que está prácticamente el ciudadano de a pie está prácticamente indefenso ante el sistema financiero, no el sistema financiero, el sistema estatal. Por lo que lo primero sería conseguir una vía de escape ante ese sistema, y esa vía de escape es el dinero duro, es decirle al propio Banco Central: devuélveme la promesa de pago que has hecho, devuélveme el dinero, devuélveme el bien presente. Esa es la primera. ¿Y la segunda? La segunda, evidentemente, sería intentar que todos los bancos y todos los entes financieros intentaran cuadrar sus partidas de activo y sus partidas de pasivo. ¿Cómo conseguimos esto? Intentando desincentivar aquellos incentivos, valga la redundancia, que llevan a hacerlo. Es decir, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Introducir mecanismos de competencia e intentar eliminar rescates bancarios y, por ejemplo, mecanismos como los seguros de depósito. En esta misma dirección, ¿estás a favor de la reserva fraccionaria o de la reserva 100%? Es que reserva fraccionaria quizás es un término equivocado, pero si tengo que quedarme con una de las dos opciones, es reserva fraccionaria. En realidad no es reserva fraccionaria, porque podemos discutir. En realidad lo que podría haber es una libertad contractual, y lo que podría haber es un certificado de depósito, como así se ha venido llamando históricamente. Es decir, en el certificado de depósito el bien queda fuera del balance de la entidad que lo controla. Es decir, en el certificado de depósito, si el banco utilizara para cualquier cosa ese depósito, es ilícito y es un acto imputable penalmente. Y mientras que podemos tener una creación de medios de pago, es decir, el banco simplemente se financia emitiendo unos billetes, ¿de acuerdo? Como ocurría con cualquier banco de emisión privado hasta que el monopolio público acabó con ellos. Daniel, y si un estudiante se acerca y te pregunta una recomendación de un libro introductorio para estos temas, ¿cuál le recomendarías? Ajá. Normalmente yo lo que hago es seguir mucho a los teóricos de la liquidez, y quizá el que más sencillo escribe y el más claro se llama Harry Sherman, y el título del libro sería The Promises Men Live By. Ok, muchas gracias, Daniel, por compartir estas ideas con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.